Ya lo decía Cristian, entre los anuncios de la cuenta pública, la última durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, hubo anuncios sobre todo en temas de transporte, pero que son mucho más que transporte, diría yo, Cristian, porque en este caso, cuando hablamos del metro y de lo que puede significar para un sector de la capital, es un cambio de vida radical. Cuando se instala una estación de metro en algún lugar, cambia la plusvalía del sector, empiezan a aparecer instalaciones de distintos servicios públicos, supermercados, farmacias, cosas que uno necesita como para bajarse en el metro y tener cerca un montón de alternativas, y por supuesto les cambia la calidad de vida, sobre todo a las personas. La expansión de la línea 4A a Lo Espejo, de la 6 al poniente de Maipú y el sueño de llegar directamente al aeropuerto fueron parte de estos anuncios, y hasta ahora estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien fue uno de los principales impulsores también, diría yo, de esta solicitud al presidente, ¿no? ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Hola, alcalde, ¿cómo le va? Hola, Sandra, Cristian, muy buenos días. Imagínense, pues estamos muy contentos. Ayer fue un día histórico para nuestra comuna con este anuncio que veníamos trabajando y esperando hace muchos años. Así es que, nada, ayer fue un día de mucha felicidad. Hoy día estuvimos en la mañana con varias vecinas ahí en el Parque Tres Ponientes. Así es que, nada, sabemos todo lo que significa que el metro llegue a un sector donde viven 300.000 personas que está fuera de la red, que hoy día demoran casi... ¿Casi cuánto demoran? Nada, buena noticia en todo sentido. Cuando pudo aterrizar, alcalde, con los vecinos, ¿no? ¿Cuál era la reacción que encontraban y específicamente por qué lugares, digamos, sería esta expansión? ¿Cuál fue la reacción de la gente ahí que comentaba que ya estaba con ellos en la mañana? Sí, pues bueno, la reacción de todos fue de mucha sorpresa y alegría. Nosotros no sabíamos hasta que el presidente anunció la extensión que esto iba a ocurrir. No estábamos en Valparaíso, estábamos cada uno en nuestras casas, no habíamos sido invitados ni nos habían avisado previamente de esto, así que estábamos con la incertidumbre, y una vez que llega el anuncio, por cierto, de mucha felicidad, me empezaron a llegar un montón de WhatsApp, de mensajes de todas las dirigentes, de vecinos, y nada, pues esta extensión en lo concreto es una extensión de la línea 6 del metro, que hoy día termina en la estación Cerrillos, pero que ya está proyectada su extensión hasta Lo Errázuriz, que es el límite comunal con Cerrillo, para que pueda conectar con el proyecto del Tren Melipilla. Bueno, a esto se le va a agregar una extensión hasta la Plaza de Maipú. Esto une la línea 6, la línea 5, y además agrega una nueva estación en el Parque Tres Poniente, que corresponderá a la línea 6, y que se mete de lleno en el corazón del sector poniente de Maipú, y esto le va a poder permitir a los vecinos del poniente de Maipú, que hoy día se demoran 2 horas, tener acceso a metro en el Parque Tres Poniente, pero luego poder salir, ya sea por la línea 6, hacia los sectores de Ñuñoa, llegar a Los Leones en 45 minutos, o bien por la línea 5. Esto le da 2 alternativas de salida a nuestra comuna, a diferencia de lo que ocurre hoy, que estamos obligados a irnos por la 5 y darnos toda la vuelta. Entonces, nada, son pocas estaciones, pero que van a tener un impacto muy, muy grande en la conectividad de nuestros vecinos. Oye, alcalde, usted decía que en la mañana había estado conversando ahí con algunas vecinas, ¿no? Cuéntenos, ¿cuál era la conversación? ¿Por qué les decían? No, estaban pero emocionadas, felices, imagínate. Es gente que no solo se demora 2 horas en llegar a la pega a veces, porque muchas trabajan en el sector centro o en el sector oriente, sino que además en el sector poniente de Maipú se ha arrastrado por muchos años una sensación de postergación, de discriminación, digamos. En Maipú es muy común escuchar de los vecinos del poniente decir, parece que la comuna solo llega hasta la plaza, o la municipalidad o el Estado nunca bajan de Tres Poniente. Entonces, también hay una sensación de marginalidad, de abandono, que esto viene a reparar finalmente esta deuda que tenía el Estado con ese sector de la comuna, porque tú bien lo decías, Sandra, al inicio, no es solo la llegada del metro, no son solamente 1 hora y media que ganan al día porque van a dejar de estar arriba de una micro. También sabemos que la llegada del metro trae mayor inversión pública, mayor inversión privada, más servicios, más empleo, mejor calidad de vida, tiempo con la familia, tiempo de descanso para gente que está hoy día muy apremiada en muchos sentidos. Entonces, nada, yo creo que hay pocas veces que la inversión pública tiene tanto impacto y tan concreto en la vida de la gente como con la llegada del metro. Por lo mismo habíamos trabajado mucho, habíamos insistido, habíamos tenido reuniones ya, pero con todos los ministros posibles, con académicos, con el directorio de metro, habíamos ajustado la propuesta para hacerla viable también, y que este anuncio llegue el día de ayer nos hace entender que hay un largo camino por recorrer aún, se estiman de 6 a 8 años más o menos los plazos de ejecución, pero se da el primer paso y el más importante, porque hay una decisión de Estado de que la próxima inversión de metro va a ser tanto el poniente de Maipú como el Espejo, y en la tradición republicana de Chile eso se ha tendido a respetar siempre. Claro, y eso es relevante, alcalde, porque estamos hablando de Maipú específicamente, obviamente que es donde usted está, ¿no?
Pero hay una red que conecta la capital. Dentro del anuncio está, por ejemplo, el tema del tren al aeropuerto, más las otras extensiones. Es decir, hay una visión de la ciudad como tal, ¿no? De la metrópoli como tal, que me parece que, si la miramos desde el punto de vista de Estado, termina siendo muy favorable. Muy favorable, y nosotros agradecemos que el presidente en esta visión de ciudad haya contemplado un principio que para nosotros es fundamental en política, que es la justicia territorial. Es llevar los recursos del Estado a aquellos sectores que han estado más pospuestos, donde ha llegado menos inversión en general, y sabemos que tanto Lo Espejo, aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a mi colega Javier Reyes, porque recorrimos este camino bien juntos, como los vecinos del poniente de Maipú, en general el sector surponiente de la ciudad había tenido mucha menos inversión con respecto a la red de metro. Si uno compara, por ejemplo, comunas como La Florida, ya proyectaban 15 estaciones al año 2030, y Maipú, que tiene 150.000 habitantes más, tenía solamente 5, y estaba estancada en 5 desde el año 2011, cuando la comuna era muy distinta como es hoy día. Entonces, esta era una demanda muy sentida, muy necesitada, que requería de esta visión de ciudad, de llevar los recursos del Estado allí donde más se necesitan, y lo que hace ayer el presidente Boric es básicamente eso, es decir, aquellos sectores que estaban más postergados, el poniente de Maipú y Lo Espejo, son la siguiente inversión de metro, entendiendo que la conexión al aeropuerto, también muy necesaria, no compite en recursos porque tiene una vía de financiamiento aparte, que es mediante una tarifa diferenciada. Es decir, ese proyecto corre en paralelo, pero en cuanto a la seguidilla de inversiones de metro, lo que corresponde, una vez que se finalicen los compromisos de la 8 y la 9, que habían sido adoptados por el presidente Piñera y que el presidente Boric respeta y continúa, son las extensiones de Lo Espejo y Maipú, que seguramente nos va a tocar trabajarla en gran medida con el próximo gobierno. Recordemos, por ejemplo, cuando el metro llega a Maipú el año 2011, esa era una extensión de metro que había anunciado el presidente Lagos, que la obra se ejecuta durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que luego inaugura el presidente Piñera. Es decir, fueron 3 gobiernos los involucrados en que el metro llegara por primera vez a Maipú. Generalmente estos procesos son así es que paciencia y sentido de urgencia al mismo tiempo para con este y el próximo gobierno acelerar al máximo la llegada del metro a nuestra comuna. Sí, porque si usted habla de 6 a 8 años, se va a trabajar con el próximo gobierno, pero tampoco va a ser el próximo presidente o presidenta quien lo iba a inaugurar. Usted podría inaugurarlo como alcalde, porque tiene posibilidad de una segunda reelección, o como presidente. Ajá, bueno. Me decían las dirigentes hoy día en la mañana, nos decían eso, que tuvimos unos puntos de prensa ahí en el parque, pero no tengo idea qué va a pasar de mí en 6 u 8 años, pero sí me encantaría obviamente estar ahí para inaugurar en la calidad de lo que sea, pero es un sueño que empujamos con mucha fuerza hace 4 años. De hecho, estábamos recordando hoy día porque nosotros hicimos como con cartón piedra una simulación de un cartel de la estación 3 Poniente. Que lo hicieron de hecho los equipos municipales por iniciativa propia cuando empezamos con la campaña, y hoy día lo miramos y decíamos, bueno, cada vez se ve más real, pues cada vez parece que ese sueño está más cerca, e imagínate, el día que toque inaugurarlo va a ser una emoción enorme, no solo para mí como alcalde, para todos los equipos, para los vecinos, para todos los que hemos empujado esto. Entonces estamos agradecidos. Estábamos asustados ayer, debo reconocer. Yo no sabía si se venía o no el anuncio, y nos parecía que si se nos pasaba la cuenta pública iba a ser difícil un anuncio en este gobierno, y eso retrasaba mucho las cosas. Pero que el presidente haya tenido la decisión de priorizar este sector de la ciudad en el crecimiento de la red, pucha, una cuestión que nos da harta tranquilidad para lo que viene, porque sabemos que el siguiente gobierno, manteniendo esta tradición republicana, deberá poner los esfuerzos, obviamente en la medida que haya recursos disponibles, pero que el orden de prioridad no cambie y Maipú y Lo Espejo vengan en el siguiente lugar en la fila. Tradición republicana que debería dar igual el color político del gobierno que venga, ¿no? O sea, mantener eso ha ocurrido en otra instancia, en otro momento. Por cierto, yo creo que nosotros como república tenemos ciertas tradiciones. Metro ha sido así. O sea, por ejemplo, el presidente Piñera anuncia las líneas 8 y 9, siendo que la 9 ni siquiera tenía estudios, por ejemplo, pero aún así el presidente Boric decide, estando las propuestas de Maipú y Lo Espejo sobre la mesa, que uno podría decir eran propuestas que venían de alcaldes de su sector político, él decide respetar los anuncios realizados por el presidente Piñera, más allá de que no hubiesen ni recursos ni estudios. Pero él dice, hay una tradición republicana, acá se respetan los anuncios presidenciales, nosotros nos vamos a hacer cargo, antes que avanzar en Maipú, en completar los anuncios del presidente Piñera. Eso es lo que debe ocurrir también en el siguiente gobierno, independiente del color de turno,
porque es lo que ha venido ocurriendo los últimos 30 años de democracia en Chile. Entonces, entendemos que estas decisiones no son decisiones que respondan únicamente por una evaluación política. Acá hay evaluaciones técnicas, hay mirada de ciudad. Por cierto que hay una decisión política en tomar opciones, si es Puente Alto, si es la Florida, si es Maipú, pero eso se ha sido respetado en general por los presidentes y las presidentas. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. Obviamente nos preocupa la realidad fiscal que está atravesando nuestro país de cara al futuro, porque esto requiere de recursos, pero también nosotros entendemos que no hay quizás otro gasto público con tanto impacto en la vida de la gente como el crecimiento de la red de metro, y yo creo que hoy día, más allá de los discursos de que quizás va a haber que reducir cierto gasto fiscal, a mí se me ocurren, habiendo trabajado en el Estado los últimos 4 años, 300 cosas donde reducir gasto fiscal antes que en las extensiones de metro, que yo creo que debe ser una de las que más impactan la vida de la gente. Sí, como los trabajadores que usan las licencias médicas mal, por ejemplo. Por ejemplo. Oiga, alcalde Bodanovich, estamos conversando con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y a propósito de este trabajo conjunto con este gobierno y con el que viene para poder concretar este sueño de 6 a 8 años, como decíamos, de la extensión de las líneas del metro hasta Maipú, ¿eso podría implicar también cambios en la mirada que usted como alcalde tenga del desarrollo de la propia comuna? ¿Alguna adaptación, modificación? Mire, nosotros estamos trabajando hace ya mucho tiempo algo que llamamos el Plan Maipú Ciudad 2030. A Maipú se le vienen muchos proyectos de inversión que van a cambiar por completo su configuración urbana. El tren Santiago a Melipilla, por ejemplo, parte obras ahora en el mes de septiembre. Se viene la unión de la autopista 68 con la 78, que eso va a cambiar radicalmente todo un sector rural de la comuna. Hay una extensión del PRMS que habilita 2.000 nuevas hectáreas que hoy día son rurales, que van a pasar a ser urbanas. Nosotros estamos haciendo una reforma sustancial al plan regulador comunal, ya hicimos una en el primer periodo para limitar alturas, pero ahora nos estamos metiendo en cómo se desarrollan todos los paños de la comuna que hoy no están urbanizados. Es decir, Maipú se va a transformar como ciudad de cara a los próximos 10 años, y eso creíamos desde el municipio que requería de un esfuerzo de planificación, de hacer dialogar a distintas instituciones del Estado, de llevar la inversión del Estado antes de que esto ocurra. Hoy día en la mañana estaba con el alcalde Matías Toledo en Bajos de Mena, donde claro, decía, se nos viene el metro, pero el metro fue lo último en llegar, eso se pobló entero de casa y no llegaron los servicios, pues hubo que corregir a posteriori. Lo que estamos buscando con esta extensión de metro no es solamente satisfacer una demanda presente, sino que sobre todo proyectar la ciudad que va a haber en 10 años más y que el metro llegue en lo posible en simultáneo a todo ese crecimiento urbano y no después de que ya tengamos un montón de personas viviendo aisladas de la ciudad. Sí, ¿no? Y con el desafío además que implica el hecho también de los campamentos que crecen, ¿no? De los asentamientos irregulares, tanto para las personas como para la comuna en general. Por cierto, o sea, el cómo crece una ciudad es muy importante que responda a una decisión del municipio y no a una suma aleatoria de factores. Nosotros en Maipú lo sufrimos. Maipú es una comuna que creció sin una planificación adecuada, y eso significa que tienes barrios completos sin colectores de agua lluvia y que se te inundan, paños industrializados que no tienen ningún tipo de preocupación por su entorno, autopistas que atraviesan la comuna y te dejan zonas muertas que después son campamentos, como el del cruce de Camino a Melipilla con Pajarito. Es decir, cuando las ciudades no se piensan y planifican y se dejan a la suerte del mercado o de una suma de factores aleatorios, hay problemas urbanos. Bueno, Estación Central es otro de los casos, por no tener mecanismos de regulación de altura que terminó ocurriendo en esa comuna. Y yo creo que el municipio, además de responder a la contingencia diaria, que por cierto es parte de la pega del alcalde, también tiene que darse el tiempo de planificar, de mirar ciudad, porque si yo estoy en la Municipalidad de Maipú 8 o 12 años, no puedo decir al final de mi mandato solamente respondí muy bien la urgencia de cada día. Tengo que decir qué tipo de ciudad fui capaz de construir, de planificar, de desarrollar, y la mirada de los municipios no puede estar solo puesta en la urgencia del día a día, sino que también en desarrollar proyectos de ciudad en nuestras distintas comunas. Y si bien usted dice que ya había conversado con un montón de gente antes de, y que tenía incluso hasta cierto nervio de que no fuera anunciado ahora, ¿en esos planes preliminares está diseñado esta idea de cómo construir alrededor de lo que será el metro, cómo edificar, cómo, no sé, pensar Maipú alrededor del metro? Eso ya está más o menos pensado, entendiendo que falta un montón, evidentemente. Sí, o sea, para nosotros uno de los pilares fundamentales de este plan Maipú Ciudad 2030 era la llegada del metro al poniente, por la extensión urbana que va a tener el poniente, por la extensión urbana que va a tener también el sector de la Farfana, que va después a unirse
también con el sector poniente de Maipú, por cómo estamos diseñando el plan regulador comunal y poder densificar las áreas cercanas a esta extensión de metro, ojalá con viviendas de interés público también, es decir, había todo un plan concatenado, podríamos decir, con respecto a la llegada del metro. Por eso estábamos tan nerviosos, porque si se nos caía la llegada del metro, o si no había anuncio ayer, sabíamos que esto ya no hablábamos de 6 a 8 años de espera, probablemente estuviéramos hablando de 15 o 20 años de espera, porque tampoco teníamos certeza de que el próximo gobierno tuviese incentivos de poder expandir el metro en Maipú. Claro. Entonces, para nosotros era muy importante lograrlo ahora, y afortunadamente yo creo que el presidente se hizo de la convicción, tanto por argumentos técnicos, pero también políticos, y no me refiero político en cuanto a favorecer a alguien de su partido, sino que de tener una mirada de ciudad que vaya a reparar una deuda de inversión con sectores periféricos del sector surponiente que han sido postergados, y decide finalmente hacer el anuncio de Lo Espejo y Maipú Poniente, que yo creo que se lo vamos a agradecer siempre, porque más allá que hoy día iniciamos un camino, yo creo que nunca vamos a olvidar quién dio ese primer paso, quién tuvo esa voluntad política, que fue el presidente. Así como el presidente Lagos se lo recuerda mucho en la comuna por haber anunciado el metro a Maipú y que llegó a la plaza de Maipú, yo creo que el presidente Boric hoy día se gana un lugarcito ahí en el corazón de nuestros vecinos con este anuncio que va a permitir que mucha gente que hasta ahora abandonada y discriminada, hoy día sienta que el Estado sí la toma en cuenta, llegando con quizás su mayor bien, que es el metro. Vamos a tener que mejorar la conectividad con Maipú, sí, alcalde, ¿eh? La señal se nos va a ratitos, que usted anda haciendo cosas, obviamente se está moviendo. Pero... No, en la MUNI tenemos es que me llamaron por internet y en la MUNI tenemos, hay que hablar con las empresas de telecomunicaciones. Exactamente, por eso digo, hay que mejorar las telecomunicaciones en la zona. Oye, alcalde, antes de despedirlo, solo hacerle una pregunta. ¿Hay alguna novedad a propósito de las investigaciones con el caso de la exalcaldesa de Maipú? Lo digo porque sabemos que los últimos antecedentes daban cuenta de nuevos desvíos de fondos que se estaban investigando, pero además tenemos la novedad hace un par de días de la querella, ¿no?, contra el diputado Joaquín Lavín por parte del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que en cuanto a novedad, eso podría ser lo más actual, que finalmente el Consejo de Defensa del Estado decide también querellarse, replicando un poco el ejercicio que habíamos hecho desde el municipio. Recordemos que como municipalidad habíamos decidido querellarnos contra el exdiputado Joaquín Lavín al hacernos de la convicción de que estaba relacionado a delitos cometidos en nuestra institución. Finalmente el Consejo de Defensa del Estado, podríamos decir que corrobora la tesis del municipio, lo que da cuenta que como municipalidad lo que estamos haciendo acá es perseguir delitos que afectaron a nuestra institución y no generando un tipo de persecución política con intereses partidarios. Yo al menos soy de esa línea. Creo que la corrupción realmente destruye las instituciones, le hace mucho daño al sistema democrático en su conjunto, y que tenemos que combatirla siempre. Cuando ocurre en mi partido con el caso Fundaciones, cuando ocurre con funcionarios de carrera en el caso de licencias médicas, y cuando ocurre en el partido del frente también haciéndole daño a la institución municipal. Yo creo que debiésemos tener ese acuerdo transversal en Chile de que la corrupción se le ataca con la mayor severidad siempre, venga de donde venga, porque aquí nadie está ajeno a que la corrupción pueda ocurrir ni en su partido ni en su institución, pero sí tenemos que tener claro cómo se responde a ella. Bueno, vamos a ver si es que hay avances precisamente en esta investigación con estos nuevos antecedentes que se suman y sobre todo para dar respuestas a la ciudadanía de Maipú, ¿no? Sí, claro. Que es lo más relevante. Alcalde Tomás Bodanovich, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Ciudadano ADN. Gracias a usted y vamos a mejorar el internet. Que esté muy bien. Sí, que esté muy bien. Que lo vaya bien. Vale, chao, un abrazo.